no solamente resume, sino que muestra el corazón del salmista, muestra su andar, muestra tantas cosas, y vamos a ver al final todo lo que nos enseña en esta estrofa, entonces, o en esta sección. Entonces empieza con que llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahora, llegue, literalmente es acercar, como que él quiere llegar cerca de Dios, ¿no? Recuerden que desde el versículo 4 al 176 es toda una oración. El salmista sigue orando y sigue hablando con Dios y sigue expresando su sentir delante de Dios. Entonces le dice, acerca, es como quiero llegar cerca tuyo. Es como que él se está aproximando ante un gran rey, y entonces él quiere llegar cerca de ese rey. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque él dice, llegue mi clamor. Él viene con una petición, con un clamor. Esta palabra clamor se puede traducir como súplica, indicando mejor que como un clamor del corazón, algo que él tiene muy profundo en su corazón, una expresión fuerte de emoción. Es lo que él va delante del rey a pedir, delante del gran rey, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, él quiere estar cerca de Dios para poder pedir clamor. Y fíjense que dice, llegue mi clamor delante de ti. O sea, literalmente me llamó la atención porque la palabra hebrea es cara. Es como quiero que estar enfrente de tu cara, eso es lo que quiere decir, ¿no? Es cara. Recuerden que el idioma hebreo es muy diferente al nuestro y la expresión, nosotros no podríamos decirle a Dios, Señor, quiero llegar frente a tu cara, ¿verdad? Pero la expresión hebrea es como que quiero estar delante tuyo. Quiero estar ante tu presencia, eso es lo que le está diciendo. Pero literalmente esto, delante de ti es cara, es delante de tu cara, es lo que quiere decir. Es la presencia o la proximidad de alguien entendida en términos de cara, o sea, estar tan cerca que le puede ver la cara, con la implicación de estar delante o en la presencia de alguien. Esto es lo que el salmista está diciendo, que el clamor quiere que llegue ante la misma presencia de Dios, o sea, ante la cara de Dios. Y de nuevo dice, oh Jehová. El salmista siempre usa esta palabra, Jehová, Jehová, que ese será el nombre del pacto. No es solo Dios, no es solamente el creador, sino que él usa siempre el nombre del pacto, el nombre que Dios le dio a Moisés, el nombre que dice yo soy el que soy, ¿no? El que no depende de nada, no depende de nadie. Entonces el gran yo soy, el gran yo soy. Y nosotros decimos, bueno, qué hermoso pensar el gran yo soy, ¿verdad? Pero saben, nosotros también tenemos el gran yo soy. Y el gran yo soy no es nada más ni nada menos que nuestro Señor. Entonces fíjense cómo sabemos que el Señor Jesús es Dios, pero cuando lo vemos tan claro como cuando lo vemos en el Evangelio de San Juan, recuerdan que en Juan empieza y dice que en el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es la palabra, la palabra. Entonces, antiguamente, ¿cómo reconocía? Vino la palabra de Jehová. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento. Y decía, y vino la palabra, si leemos Isaías o los profetas, vino la palabra de Jehová. Ahora, abre Juan, el apóstol, el discípulo, y con esta palabra. Ahora, en el principio era la palabra, y la palabra era el verbo, y la verbo era con Dios. O sea, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, es Dios. ¿Y cómo se revela? Recuerdan cómo sigue ya en el 14. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo. Y dice, y esa palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, la palabra se hizo carne. Imagínense que para ellos entender la palabra que tanto habían escuchado en el Antiguo Testamento, ahora se hacía carne. ¿Quién era? Jesús. Y miren cómo el Señor mismo aseveró esto. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, yo soy, el gran yo soy. Después dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Después dice Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor.
11:25 también de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. El yo soy está enfatizando que Cristo es Dios. Es el gran yo soy del Antiguo Testamento. El gran yo soy es la palabra que ahora se revela y se revela a nosotros. Se revela al hombre. Habitó entre nosotros. Y recuerdan cuando lo van a prender al Señor Jesús y dijo que a quién buscáis, a Jesús Nazareno. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. ¿Qué hace? ¡Pum! Se caen. ¿Por qué? ¿Por qué dijo yo soy? Es porque ese yo soy sonó a Jehová, al Yahvé, al gran yo soy. Entonces, cuando él decía ese yo soy, por eso el salmista se refiere siempre al yo soy, al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos. Entonces, es el poder que podemos ver en el mismo Señor. Entonces, notemos que todos estas yo soy, están en el Evangelio de San Juan, como hemos leído, ¿verdad? Pero es interesante ver cuál era el propósito de Juan al escribir el Evangelio. Miren, en Juan 20:31, y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, él vino a revelar el gran yo soy. El gran yo soy habitó entre los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? Es como que a veces pensamos, dividimos, ¿no? El Antiguo Testamento era una cosa, el Nuevo Testamento, pero es que lo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo une Cristo. El gran yo soy revelado. Eso es lo que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por empezar, tan hermoso es ver cómo el Señor se ha manifestado, cómo ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, la palabra se hizo carne. Y eso es lo que entendían los israelitas. Esas palabras que habían escuchado en el Antiguo Testamento, ahora venía aquí. Y, como dijo Juan, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Con toda la gloria que él podía tener Cristo. Y recuerdan que él vino de lado, porque nadie podía resistir ante la presencia del Señor, del Dios. ¿Verdad? Entonces él dijo que vino encubierta su gloria por eso mismo, para que pudiera habitar entre los hombres. Pero fíjense que el salmista, volviendo al salmista, él quería ir ante la cara de Dios, ante la presencia del gran yo soy, para pedirle algo. Y qué interesante, porque como no le pidió, qué sé yo, bienestar o que lo liberara de todos los problemas que tenía, ¿no? Él pidió, dame entendimiento conforme a tu palabra. Miren para qué quería estar ante la misma presencia del yo soy, ante la misma cara del yo soy. Dame entendimiento. Literalmente es inducir a entender. O sea, indúceme a entender. Si tú no me induces a entender, yo no puedo. Es lo que está diciendo el salmista. Necesitas que alguien, y en este caso el gran yo soy, le haga entender. También entendimiento puede traducirse discernimiento. Dame el discernimiento, que yo pueda entender, que yo pueda comprender, que pueda discernir. Es un reconocimiento de incapacidad, por eso él dice, dame. El dame está declarando ya, yo no puedo, dame, enséñame tú. Y lo hemos visto vez tras vez cómo el salmista está pidiendo esto. Pero el entendimiento y el discernimiento, él no quiere tener cualquier entendimiento o cualquier discernimiento. Él quiere tenerlo conforme a tu palabra. Ok, conforme, que esté basado, que esté en armonía a la palabra de Dios. Eso es conforme, es estar en armonía con algo. Es que esté basado, que esté junto, que esté acorde a. Entonces él lo que quería era eso. Y acá la palabra sí es en hebreo dabar, es el dabar, que es la palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, que sale de la boca de Dios y es revelada a los hombres. Entonces él quería dar, yo necesito el entendimiento, el discernimiento que tú me des conforme, acorde o en armonía a lo que tú me has revelado, Señor. Fíjense que iba delante de la cara del gran yo soy,
delante de su presencia, que su clamor, o sea, el deseo profundo de su corazón era ser enseñado, que le diera el discernimiento para que él pudiera entender lo que Dios había revelado. Como siempre decimos, en este libro tenemos muchas cosas que Dios nos reveló, todo lo que Él quiere. ¿Cuánto de eso conocemos? A veces conocemos una parte, pero lo que quiere, el salmista quería es conocer más y más. Más conocía, más quería conocer, más quería conocer. Entonces, él quería que sus pensamientos sean transformados conforme o en armonía a la palabra de Dios. Que aún sus pensamientos no era solamente una cuestión de conducta. Ok, la Biblia dice no matarás, ok, no mato. No robarás, ok, no robo. No, sino que aún las intenciones de su corazón, digamos, sus pensamientos, sus más íntimos pensamientos, querían que estén conforme, en armonía con la palabra de Dios. No era una obediencia solamente así por afuera. Él quería que nazca de un corazón que esté en armonía con la palabra de Dios. Y ahí es donde va esto. Entonces, que sus pensamientos sean transformados en armonía a la palabra de Dios. El salmista entonces quería que en su entendimiento de la vida y del mundo fuera moldeado, transformado por la palabra de Dios. Él no quería que el mundo lo transforme a él, sino que él pueda ser transformado por la palabra para vivir en este mundo. Entonces, qué cosa diferente, ¿verdad? Y creo que es el mismo pensamiento que tenía Pablo, porque fíjense cómo dice Pablo en Romanos 12:2, y vivieron miles de años en distante, ¿no? El salmista con Pablo, miles de años. Sin embargo, el mismo Espíritu, el mismo Dios que inspiró al salmista también me inspiró a Pablo. Y esto nos habla a nosotros. Fíjense Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, también nuestra mente, así como la del salmista, debe ser transformada para no tomar la forma del mundo, para tener sus valores, su forma de pensar y de ver las cosas. Para poder tener ese discernimiento entre qué aceptar y rechazar, necesitamos que nuestra mente sea transformada en armonía a la palabra de Dios. Recordemos que Dios se ha revelado en ella, por lo tanto, mi pensamiento, mi manera de ver las cosas, mi discernimiento tiene que ser transformado conforme a la palabra, para que viva en armonía. Muchas veces, desgraciadamente, vivimos más en armonía con los valores del mundo que con los valores de la palabra de Dios, ¿no? Es porque nos convencen más fácilmente con una buena, que habla muy bonito, nos convencen más fácilmente que la palabra de Dios. Entonces, para eso necesitamos el discernimiento, el entendimiento de que Dios me hable, que Dios me transforme mi mente, transforme mi corazón, para poder vivir en armonía conforme a la palabra de Dios. Pasamos al 170, al otro versículo. Y fíjense que también es un poco, y parece igual, pero no es igual, porque fíjense que, vamos a ver qué. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Llegue, aunque está traducida de la misma palabra, de la misma manera que el versículo anterior, en hebreo es una palabra diferente al del versículo 169. Llegue del 169 es diferente a este llegue que dice acá. Ahora, mi oración literalmente es mi súplica. Él sigue suplicando, súplica. Delante de ti es delante de su presencia. De nuevo, delante de ti, delante de tu cara, ¿no? Ahora, en el versículo 169, llegue, pide estar cerca. El salmista quiere estar cerca. Pide llegar ante la presencia de Dios. Ahora, en esta parte del 170, ahora pide que por gracia su súplica sea aceptada. Es como que el salmista está andando, está caminando a la presencia de Dios, está llegando ante la cara de Dios, está pidiendo, ok, ahora llegué ante tu presencia, ahora Señor, acepta mi súplica.
es lo que está diciendo. Ahora ya llegué, entonces te llegué aquí, es diferente. Ahora, por gracia, porque yo no me la merezco. Señor, ahora por gracia acepta mi súplica. Entonces, ahora pide que por gracia su súplica sea acepta delante de la misma presencia del Señor, o sea, ante su rostro. Para que su súplica llegue ante la misma presencia de Dios, necesitaba gracia. Él sabía que él no podía decir, bueno, hoy medité mucho en tu palabra, entonces puedo llegar y darte la súplica. Y me tienes que contestar. No, no era merecedor, por eso le pide gracia. Por eso ese llegue es eso, es gracia. Que por tu gracia sea escuchada mi oración. Es lo que está diciendo. Ahora, no hay caso. Leía esto y me hacía pensar qué diferente nosotras, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice Hebreos 10, 19 y 22. Hebreos 10, 19 al 22. Y después de explicar el escritor de Hebreos los sacrificios del Antiguo Testamento y ver el sacrificio perfecto de Cristo, el escritor de Hebreos dice, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué interesante, ¿no? El salmista está rogando que quería acercarse. Ahora, aquí, el escritor de Hebreos nos está invitando, acérquense, acérquense. ¿Y qué vamos a llegar? ¿Qué vamos a hallar? ¿Qué vamos a encontrar cuando lleguemos así, acerquémonos delante de Dios? Fíjense lo que dice Hebreos 4:16, lo que vamos a encontrar. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, fíjense, es un trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya la gracia la tenemos. El salmista la estaba pidiendo para que su oración sea acepta. Nosotros ya la tenemos. Por medio de Jesucristo, como dicen en Hebreos 10, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que Él nos abrió la entrada. Nos podemos acercar y vamos a hallar gracia. ¿Por qué? Porque fíjense que es un trono de gracia. No es un trono de juicio. Es un trono de gracia. Ahora, los hijos de Dios tenemos un trono de gracia. Por eso llegamos ante su presencia y encontramos gracia. Fíjense qué diferencia en el Antiguo Testamento, donde una vez al año, nada más que el sumo sacerdote podía llegar ante el lugar santísimo. Y con sangre de un corderito. Primero por sus propios pecados, después por los del pueblo. Ahora tenemos la entrada libre por el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Y qué vamos a encontrar? Dice, acerquémonos. ¿Y cómo? Confiadamente, con confianza, no con miedo, no con temblor. Ya hay alguien que pagó el precio. Alguien que pagó el precio por lo que nosotros merecíamos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hallar? Gracia. Hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia siempre está disponible, la gracia de Dios, para nosotros. Es hermoso vivir bajo esta era de la gracia. Desgraciadamente a veces lo que hacemos es estamos como abusando de la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos gracia total, vivamos no. Al contrario, tenemos que, por esa gracia, tenemos que empezar a ver cómo estamos andando. Entonces, el salmista suplicaba que su oración pudiera llegar hasta la misma presencia de Dios. Nosotras tenemos esa entrada garantizada, porque Cristo nos abrió la entrada. Cristo hizo camino, nos abrió camino y nos abrió la entrada. ¿Hasta dónde? Hasta la misma presencia de Dios. Hasta la misma, como decía el salmista, cara de Dios, ante Él mismo. Y podemos llegar confiadamente. Entonces yo me hice una pregunta, ¿no? Digo, ¿realmente somos conscientes de que tenemos libre acceso ante su trono? Y no depende de mí, depende de lo que Cristo hizo. Porque si comparo mi vida con la del salmista, wow, el salmista me da muchos ejemplos, ¿verdad?
Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Yo estoy amparada por la sangre de Cristo y puedo entrar por gracia. Pero era la misma gracia que necesitaba el salmista para que su oración sea contestada. Para que su oración sea contestada. Y fíjense que cuál era su súplica, por qué él quería que fuera escuchada, qué es lo que quería. Y dice, líbrame, líbrame. Literalmente es rescátame. Entonces el salmista podía pedir liberación de sus enemigos, de peligros, de pecados. Es lo que está pidiendo. Cuando les dice rescátame, es lo que está pidiendo. Es liberación de sus enemigos, de peligros, de pecados. O sea, líbrame de lo que me está oprimiendo. Y nosotros podemos pedir, y yo estaba pensando, ¿qué puedo pedir? Y yo digo, bueno, yo puedo pedir liberación de mí misma, ¿no? De los deseos engañosos de mi propio corazón. ¿Cuántas veces no andamos conforme a lo que el Señor quiere porque tenemos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos? Que a veces los teñimos con otra pincelada de espiritualidad, pero evidentemente si nos desnudamos delante del Señor sabemos que detrás de todo esto, hay algo que no está bien delante de Dios. Entonces, yo creo que tendríamos que estar en guardia y pedir como pidió David. Miren el Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay tendencias, hay hábitos en nuestra vida que quizás nosotras no reconocemos como pecado, ¿no? Pero está entorpeciendo nuestro andar en el Señor, con el Señor. Está impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Quizás le estamos cambiando de nombre. Le podemos decir, bueno, son debilidades o forma parte de mi carácter, así soy. Pero es un obstáculo en nuestra vida. Y debemos orar, como oró el salmista, líbrame de esto, líbrame. Cada una de nosotros nos conocemos y no sabemos de qué pierna rengueamos, ¿no? O sea, cuál es nuestra falla. Creo que tendríamos que llegar ante, como hizo el salmista, ante nuestro gran yo soy, y decirle, líbrame, libérame ¿de qué? De mí misma, de mis propios deseos engañosos, de mi falta de devoción o lo que sea, o de mi carácter, o de lo que sea. ¿Cuántas cosas tenemos que estar entorpeciendo mi andar o mi crecimiento espiritual, mi andar con el Señor? Y él sigue orando, el salmista sigue orando y dice, líbrame, ¿cómo? Conforme, o de nuevo, acorde o en armonía. Está pidiendo que su vida esté en armonía, no con sus propios deseos o intereses, sino que está en armonía, ¿conforme a qué? A tu dicho. A tu dicho. Fíjense cómo él dice, que es líbrame conforme a tu dicho. Líbrame de todo lo malo que pueda haber en mí, pero conforme a lo que tú estás diciendo. Y dicho, aquí se refiere a las promesas de Dios, a lo que Dios había dicho. Él quería liberación, rescate, pero solamente lo quería si era consistente con la palabra revelada y la voluntad de Dios. Él no quería una liberación injusta o en las fuerzas humanas o propias. Quería ver su liberación de parte de Dios. Y sabía que Dios podía hacer. Entonces, fíjense que la combinación de súplica y delante de ti, o sea, literalmente delante de tu rostro, significa que busca gracia de parte de Dios. Y él estaba consciente de la necesidad del favor de Dios para su liberación. No sabemos específicamente cuál era en este momento su problema. Pero ya lo hemos visto durante todo el Salmo, ¿verdad? Y hemos visto un montón de cosas de él. Tenía problemas con la mentira, que tenía miedo de desviarse, tenía miedo con esto, de su propio corazón, de su propio pecado, de sus enemigos, de aquellos que lo estaban persiguiendo. Tantas cosas que lo podían acorralar o deslizarse de la verdad, porque él quería que se lo mantuviera en su camino. No sabemos cuál, específicamente en esta línea, qué es lo que se estaba, líbrame de qué, pero lo que sea, líbrame. Entonces, algo interesante es ver que el corazón de él estaba dispuesto a ir a Dios para que él, Dios mismo, lo libere.
Y la liberación la quería ver de parte de Dios, no de parte de nadie más. Él no estaba diciendo, bueno, que estos enemigos o mi pecado, lo que sea, o yo voy a luchar con el pecado. Mañana me voy a acostar y mañana voy a estar mejor. O a veces hacemos las intenciones, ¿no? Es que mañana voy a estar. Es que no dice esto el salmista. Le está pidiendo a Dios, actúa tú, porque yo no puedo. Es lo que está diciendo. Y David también supo esperar solamente en Dios su liberación. Fíjense qué interesante. El libro de la Biblia de las Américas, el Salmo 62, 1 y 2. Salmo 62, 1 y 2. Y dice David aquí, recuerdan que no sabemos quién escribió el Salmo 119, pero sí sabemos quién escribió el Salmo 62. Y el Salmo 62 fue David. Y dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. Literalmente es sacudido mucho. Nunca seré sacudido mucho. O sea, que de tal forma que me tumbe. Esperar en silencio, solo en Dios, y Él se encarga. Creo que es lo más difícil, ¿no? Si ya es difícil esperar, es mucho más difícil esperar en silencio. Más para nosotros, ¿verdad? Que siempre tenemos argumentos para todo. Pero acá nos dice, espera, déjame actuar. Eso es lo que siempre el Señor dice. Y David dice eso, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Es como que había una turbación dentro de él, un torbellino, como un tsunami que pasa, y él decía, bueno, ok, voy a esperar solamente en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Él viene mi salvación. ¿De dónde viene mi rescate? ¿Quién va a hacer las cosas justas? ¿De dónde viene la justicia? Pues del Dios justo. Entonces, si aprendiéramos a esperar en silencio, pero mientras esperamos en silencio, ¿qué debemos hacer? Me acuerdo siempre que estaba leyendo un devocional, y del pan diario del que escribía, era un hombre y dice, yo creía que cuando el Señor decía, estad quietos y ver la salvación de Jehová, se refería a estar quieto, a no hacer nada. Dice, entonces, yo recuerdo que cuando yo era chico y mi mamá me llevaba a la iglesia, todavía, dice, tengo los dedos de ella clavados en mi rodilla porque mi mamá me decía, quédate quieto, ¿no? Como que le apretaba la rodilla y quédate quieto para obligarlo a estar quieto. Dice, yo creía que era eso, estar quieto es estar inmóvil. Pero no, estar quieto quiere decir deja de pelear. Espera en silencio y mientras haz las cosas que tienes que hacer. Deja el problema en las manos de Dios mientras tú haz lo que el Señor te encargó y te encomendó que hicieras. No puedes solucionar el problema, pero sí puedes seguir trabajando en lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eso es lo que debemos hacer. No sé, como siempre digo, el virus no paró a Dios. No podemos hacer un montón de cosas, pero sí podemos hacer otras que el Señor está poniendo en nuestras manos. Hagamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dejemos el resultado al Señor. En silencio, en Dios está solamente acallada mi alma. Ahora, nuestro salmista, me refiero al Salmo 119, pidió que su liberación fuera acorde con las promesas de la palabra de Dios. Cada petición es hecha sobre la garantía de una promesa. Él conocía la palabra, para hacer esto tenemos que conocer la palabra. Él conocía la palabra, pero también conocía al Dios de la palabra. Por eso es que podía decir, conforme a tu dicho. Ahora, prestemos atención el orden. Primero le pide entendimiento en la palabra. Recuerdan el versículo 169, que pida entendimiento. Ahora entiende, ahora pide liberación, acuerdo a la palabra revelada. Él entendió. ¿Se dan cuenta? Ahora, él entendió, ahora pido revelación de lo que tú me has hecho entender. Me has dado discernimiento, Señor. Ahora tú has dicho esto, ahora esto, libérame conforme a lo que tú dices aquí. ¿Ok? Puede ser una de esas cosas, estar quieto y ver la salvación del Señor. Yo no sé si conocía ese versículo el salmista, pero evidentemente nosotros lo conocemos, ¿no? Estar quieto y ver. El Señor se encarga, el Señor se encarga. Entonces tú dices eso, Señor, yo voy a estar quieta, pero mientras voy a hacer lo que tú sí me has encargado que yo haga. Entonces, muchas veces pensamos que estamos muy bien
hasta que nos acercamos a la palabra, ¿verdad? Y podemos ver esas áreas grises en nuestras vidas. Sin lugar a dudas necesitamos liberación de nuestros pecados, o de nuestros problemas, o de nuestras cosas que nos atan. Cuando vamos, es imposible, cuando vamos a la palabra sentimos que la palabra nos redarguye, ¿no? Pero muchas veces hacemos así y ya nos distraemos y andamos a otra cosa. No, cuando encontramos algo, esas áreas grises que tenemos en nuestra vida, claro, no son pecadotes, pero tampoco son blancas, entonces mi vida no está de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, por lo tanto necesito pedirle al Señor liberación. Y ahora, ¿cuál es para nosotros la promesa que nos podemos aferrar? Miren lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa palabra contrito quiere decir arrepentido. Arrepentido. Entonces los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado. Miren, reconocer el pecado es un índice de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos estamos excusando. Sí, yo contesto mal, pero también tienes que ver con la persona que yo vivo, ¿no? Es que me busca, y entonces yo salto. Ok, esa persona tendrá su problema, pero el problema de la ira es mío, no de la persona, ¿no? Entonces ese es el hecho, es que tenemos excusa y no estamos humilladas delante de Dios, porque cuesta decirle, Señor, perdona, pero tengo un carácter imposible. O perdóname, pero tengo ira, o tengo enojo, o tengo amargura, o tengo tantas cosas que podemos estar descubriendo de nuestro corazón. Entonces, realmente, tenemos un corazón arrepentido. ¿Por qué? Si nos humillamos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, es el arrepentimiento, dice el Señor, no seremos despreciados. Qué hermoso, ¿verdad? No nos hará un costado. Porque al corazón, a dicho corazón humillado y arrepentido, ese es el que Dios escucha. Y ese es el que Dios va a dar la salida. Pero necesitamos desarrollar ese corazón. El versículo 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Entonces, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mis labios. Ahora, aquí el salmista está refiriendo a los labios como una figura, ¿verdad? Se trata del hablar, del decir, de lo que dice. Es como que lo que voy a decir está rebosando, está saltando, es como, eso es la figura, es rebosan, es verter. Literalmente es eso, es verter. Se podría leer que mis labios derraman. Sugiere algo efusivo y abundante, resonante. La imagen es como aguas que brotan después de una lluvia intensa o que fluyen de un manantial. Es como, eso es lo que él tenía. ¿Y qué dice? Mis labios rebosan, ¿qué? Alabanza. Y alabanza es glorificar a Dios por la exaltación de sus perfecciones. Eso lo saqué de un diccionario. Es glorificar a Dios por la exaltación de sus perfecciones. Entonces yo digo, ok, ¿cuáles son las perfecciones de Dios? Ok, por lo que Él es y por lo que Él hace. Eso es la alabanza. Cuando exaltamos a Dios por lo que Él es y lo que Él hace. ¿Y cuándo Él va a poder rebosar eso? Dice, cuando me enseñes tus estatutos. Cuando me enseñes. Ahora, ¿cuándo? También puede traducirse pues o porque. Es, mis labios rebosarán alabanza porque tú me enseñaste tus estatutos. Me enseñas, me instruyes, me haces entender. Esto es lo que está diciendo. Me estás instruyendo, me haces entender. ¿Y qué es? Dice, podríamos leer entonces, mis labios pueden alabar a Dios como una fuente de agua que desborda, porque he sido enseñado, he sido instruido por tu palabra. Y es Dios mismo que lo ha hecho por medio de su palabra. O sea, por medio de su palabra Dios nos instruye. No creamos que el salmista se iba a un rincón y Dios le hablaba al salmista y entonces tenía comunicación directa. No, él hacía todo por medio de la palabra.
Él cuando llegaba ante su misma presencia era por medio de la palabra de Dios. Él abría y sabía que estaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios por medio de su palabra. Entonces, el salmista podía leer la palabra, pero necesitaba que Dios le diera entendimiento para conocer. Y lo hemos visto durante todo el Salmo. El salmista leía, meditaba de noche, a medianoche, al alba. Recuerden que lo hemos visto en tantas circunstancias que el salmista estaba con su palabra, meditaba. Pero también vimos que oraba, pues todo esto es la oración del salmista. Entonces eran las dos cosas. Pero fíjense que cuando él leía la palabra, y necesitaba que Dios le diera entendimiento para conocer que, dice, son tus. Y me encanta, ya les dije varias veces, porque siempre dice tus, son de Dios, vienen de Él, vienen del gran yo soy. El salmista era muy consciente de ello, por eso le pide a Dios que le enseñe, que lo instruya en los estatutos. Y recordemos que cada palabra que él usa referente a la palabra de Dios, el estatuto es la palabra de Dios, pero él lo toma de una manera porque tiene un significado especial. ¿Qué son estatutos? ¿Cómo él veía la palabra de Dios en esta palabra estatuto? Quiere decir, grabar, inscribir. Es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, declarando su autoridad y poder de darnos leyes. O sea, él cuando leía la palabra, que me imagino que eran rollos los que él tenía, no tenía una Biblia así como nosotros, y ya dijimos, tenía mucho menos que nosotros, que lo que nosotros tenemos, porque era parte del Antiguo Testamento, ni siquiera todo el Antiguo Testamento tenía una parte, y eso él veía que era Dios el que le estaba enseñando, Dios el que tenía autoridad, por lo tanto él leía eso y era la palabra escrita, era lo mismo que Dios le estuviera hablando a él. Y yo creo que ese es el problema que nosotras tenemos hoy. Cuando abrimos la palabra de Dios no viene a nuestra mente que es Dios mismo, el creador, el redentor, el omnisciente, el omnipresente. Él me está hablando, Él me está hablando. No tenemos conciencia de eso, por eso necesitamos pedirle que abra nuestro entendimiento, para poder discernir. Cuando Él dice que Él tenía que le pedía que le enseñe, que lo instruya en tus estatutos. Es lo que tú escribiste, es tu palabra. Por lo tanto, ¿qué mejor maestro que tú, Señor? Tú lo escribiste, tú sabes lo que quiere decir. En algún momento en este salmo le tuve que orar así al Señor. Señor, no sé lo que tú quieres decir con esto, pero enséñame. Por algo tú lo inspiraste, enséñame. Yo no sé lo que quiere decir esto. ¿Cuántas veces uno tiene que decir, bueno, Señor, no entiendo? Y de pronto, se me prendió la inteligencia. Bueno, es el Espíritu del Señor que me guía o que nos guía. ¿Por qué? Porque es lo que inspiró la palabra. Entonces, qué bueno es poder llegar ante la presencia de Dios y decirle, instrúyeme, impárteme el conocimiento. Tú la escribiste, tú me lo tienes que dar, tú me lo tienes que decir. Entonces, y él quería, el salmista decía, tengo tu palabra escrita, tu palabra tiene autoridad, esos estatutos, para decirme quién es Dios, y en la medida que me enseñe y me instruye, más conoceré tu voluntad. Fíjense que es todo un círculo, ¿verdad? Más el salmista oraba, más tenía conocimiento, más él podía acercarse a Dios y más tenía deseo de conocer. Y era un círculo que no tiene fin, porque nunca vamos a entender todo. Por eso él siempre estaba orando. Entonces, y él decía, necesito que me enseñes, que me instruye y más conoceré tu voluntad. Conoceré más de tu persona, podré alabarte, encontraré más razones para mi alabanza. O sea, miren, es imposible tomar la palabra, empezar a ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no alabar a nuestro Señor. Porque en algún momento nos tiene que salir la alabanza, a no ser que leamos mecánicamente, pero en algún momento Señor, tanto ha hecho por mí, tanto es lo que tú eres. Y más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de quién somos nosotros. Y eso era lo que le pasaba al salmista. Entonces el salmista se conocía y sabía que su tendencia natural no era alabar a Dios. Su tendencia natural no le salía naturalmente. Él se conocía. Y menos que su corazón esté tan lleno de Dios y de su palabra que rebosara
y que saltara de tal manera que sus labios alabaran al Dios de verdad. Para eso necesitaba que Dios le enseñara. Entonces sí, iba a tener su corazón lleno de alabanza. Sabía que debía expresar la verdad de Dios y para eso necesitaba ser enseñado por Dios. Ya dijimos, si Dios era el que escribió, él estaba pidiéndole a ese Dios que había escrito que lo instruyera. Su alabanza debía ser inteligente. Su mente tenía que estar en armonía con la palabra de Dios. A veces nosotros cantamos en automático, ¿no? Estamos cantando y de pronto nos sentamos y cantamos el segundo himno y estamos, ¿y qué canté antes? Ya no me acuerdo ni qué canté el primer canto. ¿Qué era? ¿No? Ah, pero era hermoso. Sí, pero ¿de qué se trataba? Ah, no sé. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente no estamos cantando con inteligencia. Y Pablo pensaba lo mismo. Fíjense que el salmista y Pablo estaban de igual a igual, digamos, ¿no? De nuevo, con miles de años de diferencia, sin embargo pensaba lo mismo. Porque fíjense que dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tengo que entender. No es solamente emoción y que mi corazón rebose en un segundo y después ni me acuerdo lo que canté. No, es con inteligencia, la mente. Entonces, entendimiento literalmente es mente. Cuando dice entendimiento es la mente. Mi alabanza entonces debe ser inteligente. Para eso necesito que Dios me enseñe y me instruya. ¿Cómo voy a adquirir sabiduría, inteligencia, si Dios no me instruye? No me nace naturalmente. Y Spurgeon dijo algo y dice, el nuevo cántico poco tiene que ver con nuestro corazón viejo, ¿no? Por eso necesitamos que Dios renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón y que nos dé un nuevo corazón para poder cantar y que rebose alabanza. Mi corazón viejo no va a rebosar alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque está lleno de egoísmo, lleno de cosas que no le agradan al Señor. Sin embargo, el nuevo cántico tiene que estar con el nuevo corazón que Dios me da. Para eso es la obra de Dios. Recuerda, otra vez volvemos. Es la obra de Dios en nosotros. Entonces, cada nuevo grado de conocimiento despertará en nosotros el deseo de alabarle más. Si no sabemos por qué cosa alabar a nuestro Dios, y si queremos salir de nuestra alabanza rutinaria, debemos ir a la palabra de Dios y pedirle que nos instruya. A veces tenemos alabanza rutinaria o agradecimiento. Bueno, Señor, te doy gracias porque tengo un techo donde vivir, porque tengo comida, gracias, y siempre lo mismo, porque es como que no tengo cosas nuevas. Pero si le pido al Señor que me instruya mientras lee su palabra, yo creo que vamos a encontrar muchas cosas, muchas facetas de Dios que todavía no conocemos y que Él nos puede instruir y alabarle por lo que Él es, no solamente por lo que hace. Es más fácil agradecer y darle gracias por lo que Él hace que alabarle por lo que Él es. Para eso debemos conocer al Señor. Entonces tenemos su palabra escrita que nos revela su persona y su voluntad. Podemos decir, tenemos sus estatutos, su palabra escrita. Nos revela su persona y su voluntad. Ahora, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos enseñe a verle a Él, que podamos verle a Él, ver a nuestro Señor. Entonces, dijo Spurgeon, y aún, ¿quién de nosotros es apto para alabar, excepto aquellos los cuales Dios ha enseñado? Y de nuevo repite, ahora es lo que saqué de acá, el nuevo cántico poco tiene que ver con el viejo corazón. Solamente un corazón regenerado puede adorar, puede alabar. Y recuerdan cuando recién conocieron al Señor, qué canto de alabanza, qué hermoso, aunque no sabían mucho, pero qué gratitud brotaba de un corazón. Y después, desgraciadamente, nos hacemos religiosas y entramos en el automático y gracias Señor, amén, y ya está. ¿Cuánto nos enseñan a profundizar en lo que es Dios y alabarle por lo que es, por lo que Él es? Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
La Biblia de las Américas lo traduce, que cante, porque este hablar literalmente es cantar, cantar. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. La Nueva Versión Internacional, consulto varias traducciones, pero son siempre las tres mismas, no entro en otro porque las otras son paráfrasis, quiere decir como explicaciones, pero no van al original. Estas tres son más que van al original. La Biblia, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Dice, que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Entonces, vemos que más o menos son similar, pero la Biblia, la Reina Valera dice, hablará, pero realmente es cantará. Ahora, el corazón que rebosa, que habíamos visto, el corazón que rebosa, ahora es en expresión de cántico, canta. Entonces, aquí el salmista expresa su alabanza en forma de canto, y este canto es en forma pública, eso es lo que dicen los estudiosos, que se refiere a cuando un canto público, cuando nos reunimos a cantar. Y es una manera también de testificar, pero ¿qué es lo que testifica? Ese es el asunto. Bueno, tus dichos o tu palabra, tus dichos, tu palabra. Esta palabra en el original no es Dabá, no es la que vimos anteriormente, sino es Imra, eso es en hebreo, Imra, I-M-R-A-H, y significa todo lo que Dios ha dicho, o sea, como diciendo, toda tu palabra, toda, en toda la faceta, en toda la forma, como la mire, sea como precepto, como mandamiento, como todo, toda tu palabra, eso es lo que quiere decir esto. Significa en toda la forma, digamos. Toda la palabra de Dios es digna de que cantemos. Pero es interesante entonces que el salmista no canta sobre palabras humanas, sino las que son en armonía con la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y acá dice, porque, y esta es la razón que encuentra para cantar, todos tus mandamientos son justicia. Esa es la razón. Todos tus mandamientos son justicia. Todos. No algunos, no solamente las promesas que le convenía, sino todos. Y fíjense que dice mandamientos. Acá no está hablando de promesas. Nosotros nos deleitamos en las promesas, ¿verdad? Y qué hermosas son las promesas. Bueno, no tanto con los mandamientos, porque los mandamientos como que... pero acá es como todo va junto. Entonces dice, y mandamiento es esto, es la palabra miswa en hebreo. Esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho. El derecho de dar órdenes. Dios es el dueño, Dios es el que da orden, Dios es el que escribió la Biblia, todo lo que dice la Biblia son mandamientos. Eso es digno de canto. Fíjense ustedes, eso es digno de canto. Encontró que todos los mandamientos que Dios ha ordenado son justicia. Recordemos entonces que la palabra de Dios es consistente con el Dios de la palabra. Dios es, y dice Deuteronomio 32:4, lo estoy citando de la Biblia de las Américas, la roca, así, la roca empieza, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Un Dios justo, un Dios recto, pues su palabra va a ser justa y recta, ¿no? Porque viene de un Dios así. El salmista conocía el carácter de Dios, por lo tanto sabía que todo lo que provenía de Dios era justo. Por eso, al conocer la pureza, la infalibilidad de la palabra de Dios, hace que el salmista quiera hablar a otro o cantar, que otro escuche, de lo que es la palabra. Confiaba en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, y esto le hizo querer compartirlo con los demás. Ahora, nosotros tenemos el mismo Dios de la palabra, ¿no? Y tenemos su palabra. Esto me enseña que no solo debemos hablar de las palabras de Dios, sino de su palabra. No solamente debemos hablar de las obras de Dios, sino de su palabra. Y esto me hizo pensar en las canciones que cantaba cuando era adolescente. Iba a la iglesia, en los retiros, lo que sea, pero era un adolescente. Y cantábamos canciones
muy bonitas, muy pegadizas, muy esto. Pero ¿saben en quién estaban centradas esas canciones? En el hombre, en la persona, en mí. Tú eres mi amigo, Señor. Tú eres, y que sonaba bonito, era lo que, ¿cómo es? El Señor me rescató, Entonces, muy bonito todo, era muy pegadiza, la cantábamos con fuerza, con canción, pero era acerca de mí. Era acerca de lo que, el centro era yo. Ahora, cuando vamos a la palabra, el centro no soy yo, el centro es Dios. Y que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestras canciones no tienen que ser cómo me beneficia a mí, sino quién es Dios. ¿Se dan cuenta que es diferente? Entonces el salmista no era con palabras humanas que sonaran bonitas y qué bueno, sino lo que era para Dios. Por eso ahora tenemos canciones tan preciosas que las estamos cantando. Entonces, gracias al Señor, entonces hoy tenemos muchas de nuestras canciones que alaban al gran Dios. Lo vemos, hay tantas bonitas, ¿verdad? Algunas de lo que Él hizo, pero algunas que hablan solamente de lo que es Dios y de lo que Él es. Recordemos que Dios es digno en sí mismo. Ahora, un buen ejercicio sería que analicemos lo que cantamos. No pongamos el automático, vamos y ahí arrancamos y ahí vamos. No, agarramos la ruta y se terminó. No, vamos a analizar lo que cantamos y vamos a pensar que estamos cantando. Porque recuerden que la alabanza tiene que nacer de un corazón lleno de Dios. Y entonces cuando mi corazón está lleno de Dios voy a cantar, pero canciones como estén acorde, en armonía con la palabra de Dios. Y esto es lo bueno, ahora hay muchos escritores que están escribiendo canciones que están en armonía con la palabra de Dios, que están hablando. No hace mucho tiempo en la parte americana de Grace Community Church hicieron un nuevo himnario, hay muchas canciones nuevas que agregaron y todas centradas en Dios y en su palabra, todas centradas en lo que dice Dios. Entonces, qué hermoso es poder cantar y a veces cantar las palabras que estén en armonía con la palabra de Dios. A veces no podemos cantar la Biblia, aunque se acuerdan que los judíos tenían. ¿Cuál era el himnario? Los salmos. Ese era el himnario judío. Entonces ellos cantaban y cantaban los salmos. Y fíjense que muchas de lo que tiene arriba puesto, por ejemplo, que dicen, hay palabras que nos parece raras, pero es la indicación a los músicos, que esto se canta como si fuera para soprano, esto se canta para arpa, o esto se con atañir de címbalo. O sea, cada palabrita de esa que dice, Nimro y todas esas cosas, no me acuerdo el nombre, todo eso quiere decir algo. Entonces, es interesante ver que todo ese gran himnario de 150 canciones las cantaban. No sé cómo harían para cantar el Salmo 119, pero eran canciones que ellos cantaban, ¿no? Entonces, qué hermoso tener, ellos cantaban la palabra. Bueno, quizás nosotros no tengamos la música para toda la Biblia, pero sí que esté en armonía, me entiendo, me hago entender, en armonía con la palabra de Dios. Analicemos lo que cantemos, analicemos, y con un corazón realmente gozoso podamos alabar a nuestro Dios, aun cuando cantemos. Entonces, debemos recordar que emitir sonidos con nuestra voz no es alabanza o adoración, sino va acompañado de un corazón que Él le conoce. Puede sonar algunas canciones muy bonitas o algunas personas tienen voces privilegiadas, pero si no van con un corazón que le agrada, que le conoce al Señor, eso no llega al Señor. Muchos artistas han cantado canciones, cantantes del mundo, han cantado canciones que, mismo para Navidad, ¿cuántas canciones escuchamos que, wow, qué letra? La letra, como dice John MacArthur, la tiene, las letras están llenas de teología, las canciones navideñas, pero la cantan impíos, que no conocen a Dios. ¿Se creen que para él hace eso, algo a la persona que canta eso, o al Señor le llega como una alabanza? Nace de un corazón impío, no llega a nada. Así que aunque tengamos voces imperfectas, cantemos con un corazón que conoce al Señor y le alaba. Versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano. Como cuando habla de los labios, de la lengua, mano es una figura, ¿verdad? Y mano habla del poder. No sabe la bendición que para mí fue descubrir esto.
Cuando habla de mano, la mano es del poder de Dios, o sea, lo que Dios hace, lo que Dios ejecuta. Cada vez que le habla de la mano, se llama esto, que lo usan los estudiosos, antropoformismo, o sea, hace una figura de hombre para que podamos entender. Pero evidentemente Dios es espíritu, o sea, no es que tiene la mano que va a atender, que estaba pidiendo, pero se habla del poder de Dios y del poder que Dios tiene para ejecutar cosas. Entonces, significa entonces el poder de Dios para hacer lo que Él no puede hacer por sí mismo. Entonces, por eso el salmista le está diciendo que tu poder esté sobre mí, esté pronto sobre mí, para socorrerme. El poder de Dios es lo que está pidiendo, cuando dice de mano. Y cuando pensaba en esto, me vino a la mente mano, poder, ¿no? Cuando digo mano es igual a poder, así puse en mis notas. Y me acuerdo de Isaías 41, 10 y 13. Fíjense, el Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra, ¿qué quiere decir? Con todo mi poder. Porque si mano es poder, diestra es todo el poder, porque es lo que tiene más poder, la diestra, la derecha. Y el 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Su mano derecha significa todo su poder para ayudarme. Querida, tienes todo el poder para tener la ayuda de Dios, todo su poder. Tengo todo el poder que Dios me puede ayudar. Soy consciente de esa, la mano de Dios, mano es igual a poder. El Salmo 139, 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjense, me guiará tu mano y asirá tu diestra. Su mano, todo su poder para guiarme. No me va a dejar, para guiarme, tiene todo su poder. Salmo 89, 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Todo su poder para protegerme. Sí, y siguiendo el pensamiento de mano poder, miremos ahora este versículo que viene ahora. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nuestra seguridad radica en todo el poder de Cristo y del Padre. ¿Alguna duda tenemos de la seguridad de nuestra salvación? Todo el poder en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en las manos del Padre, y nadie nos puede quitar de ahí. Todo su poder en la seguridad de mi salvación. Si hay algún versículo que podemos mostrar para cuando nos digan que nuestra seguridad no es segura, nuestra salvación no es segura, ahí tenemos uno. Hay muchos, pero este es uno. ¿Quién me puede quitar de ahí? Nadie me puede arrebatar de su mano, nadie. Y el salmista entonces ve el poder de Dios y sigue pidiendo, pronta para socorrerme. Ahora, pronta, en el original, en el hebreo, no está esa palabra pronta. Sería para socorrerme, tu mano, tu poder para socorrerme. Le pusieron pronta porque habla de urgencia, pero no está. Entonces, y socorrerme quiere decir, literalmente es ayudarme, para ayudarme. Entonces, literalmente se leería así, que tu mano sea mi ayuda, o sea, que tu poder sea mi ayuda. Así se podría interpretar esto, que tu poder sea mi ayuda. Entonces, según algunos estudiosos, dicen que la palabra pronta o esté lista la han usado más para aclarar el texto. Pero a mí me encanta que tu mano sea mi ayuda. Me encanta como dice esto. Una cosa es cierta, es que el salmista está pidiendo que el poder de Dios es suficiente para ayudarlo. Otra vez más está declarando su incapacidad. Yo no puedo, hazlo tú. Yo no puedo socorrerme, yo no puedo ayudarme, hazlo tú. Entonces,
para socorrerme o ayudarme. Es la misma expresión que es usada en el Salmo 46.1. O sea, ustedes saben que todo, salvo parte que estuvo escrita en arameo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas partes, por ejemplo Daniel, y algunas partes están en arameo, pero todo lo demás es hebreo. Por lo tanto, es la misma palabra, si ustedes van buscando el hebreo, una misma palabra, es la misma que se encuentra en Salmo 46.1. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahí está. Esta es la ayuda. Nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Esta es la ayuda. Todo el poder de Dios para proteger a los suyos. Todo el poder de Dios. Y el salmista entonces continúa diciéndole a Dios, ¿por qué está pidiendo esto? ¿Por qué lo está pidiendo? Porque tus mandamientos he escogido. ¿Por qué? Es la razón. Ahora te doy la razón por qué yo he escogido. Tus, otra vez recordando, la palabra viene de Dios, mandamientos, y esta palabra mandamiento es precepto, la Biblia de las Américas la traduce correctamente, es preceptos, preceptos. Esta es una palabra extraída de la esfera de un oficial a un supervisor. Es un hombre que es responsable de mirar de cerca una situación y tomar medidas. La palabra apunta a las instrucciones particulares del Señor, quien se preocupa por los detalles. Recordemos, el Señor sí pone atención en los detalles, en cómo obedecemos, cómo servimos, cómo lo hacemos. El Señor se preocupa por los detalles. Por ejemplo, miren una cosa que ahora, mirando esto, me vino a la mente. Romanos 12.8. Fíjense Romanos 12.8. Está hablando de los dones ahí, ¿no? Y dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está hablando de dones, pero está hablando de cómo hacerlo. Está hablando de dones y podía ser basta con decir el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, pero no. Nos dice cómo debemos hacer. Vemos los detalles. Entonces, esos son los detalles. El Señor dice, ¿tienes dones? Mira cómo lo utilizas. Si tienes don de repartir, de generosidad, hazlo con liberalidad, no como que te voy a dar la puntita de esto porque tengo miedo de quedarme, ¿no? Con liberalidad, con generosidad. El que preside, si está liderando, con solicitud, háganlo delante del Señor. El que hace misericordia, con alegría. Eso es, con alegría. El Señor sí se preocupa por los detalles, para Él es importante cómo lo hacemos. Pero fíjense que el salmista dice, he escogido, o sea, he elegido, por su voluntad. Al ver que esos detalles que él veía en la palabra venían de Dios, él los había elegido. Y vemos entonces que es una decisión. Ahora, una pregunta, ¿es nuestra decisión también? Ver los detalles con el cual el Señor nos dice, es nuestra decisión hacerlo. Cuando hacemos algo, es importante de cómo lo hacemos, porque es importante, Dios es el Dios de los detalles, que se preocupa por esos detalles. Él ve los detalles, Él ve cómo lo hacemos, sino qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Siempre digo, el Señor no ve solamente manos que sirven, ve un corazón dispuesto a servir. Entonces, somos capaces de decirle a Dios que nos importa no solo el hacer su voluntad, sino los detalles de su voluntad. Somos capaces de decirle. El salmista dice, he escogido, yo he elegido. Somos capaces de elegir así como es. 174, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. He deseado, se puede traducir ansiado. Mejor traducción sería anhelado. Denota un deseo ferviente, ¿no? Y tu salvación, no está hablando de la salvación del alma, dice liberación, rescate, preservar de daños y molestias. Ustedes recuerdan que el salmista estaba bajo muchísima presión y muchas veces es esto lo que está diciendo, liberación. Entonces, él todavía seguía lidiando con los enemigos, pero ¿a quién se dirige para esto? Él dice, yo he anhelado, he deseado tu liberación, tu rescate,
Pero, oh Jehová, nuevamente el salmista viene ante el gran yo soy. Me encanta, oh Jehová, ante el gran yo soy. Es el gran yo soy. El salmista no solo lo sabía, sino que lo conocía a través del estudio y meditación de la palabra. Una cosa que a nosotros nos cuenten, como por ejemplo, leemos el llamado a Moisés, y cuando Moisés le dice, bueno, yo voy al pueblo y le digo, y ellos me van a decir, ¿y quién te manda? ¿Qué le digo? ¿Quién eres? Bueno, yo, y Jehová dijo, el Señor dijo, yo soy el que soy, yo soy. Una cosa es que yo cuente eso, y otra cosa es que yo vea, por medio de la palabra de Dios y lo que el Señor me revela, todo lo que significa ese yo soy, el gran yo soy. ¿Qué significa mi vida? Entonces, por eso el salmista conocía ese gran yo soy. Por eso siempre lo está nombrando. Y va a él, el gran yo soy. Pero mientras él esperaba, en la salvación, en la liberación, ¿qué él hacía? Como decíamos antes, no se cruzaba de brazos solo. Decía, y tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Tu ley es la Torá. ¿Qué quiere decir? Enseñar o dirigir. La revelación de Jehová viene de Dios. Y es lo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere revelar. Y él decía, es mi delicia saber lo que tú me quieres revelar. Es mi delicia lo que tú me quieres enseñar. Yo estoy dispuesto. Esto es lo que está diciendo. Entonces, para el salmista lo que Dios le había revelado, lo que Dios le había enseñado es mi deleite, dice. Es. Fíjense que está en tiempo presente. No dice fue o será mi deleite una vez que me libre de todas las opresiones que tengo, o una vez que esté tranquila, entonces ya va a ser mi deleite. No, es. Y me gusta la otra, mi. Recuerda, a mí me encantan las palabras chiquitas. Mi. ¿Por qué? Porque no dice es nuestro deleite, o es el deleite de los fieles. No, es personal, es mi deleite. Yo puedo hablar y decir, bueno, gracias Señor porque tu palabra es el deleite de todas las que estamos en el Zoom. Tengo que llegar a decir, Señor, gracias porque es mi deleite. Es mi deleite, es personal, es para mí. Y delicia, bueno, estamos hablando de deleite, el sentimiento de placer o satisfacción extrema. En el Salmo 1:2 también está escrita la misma expresión, la misma cosa, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿En dónde estaba el salmista? No sabemos quién escribió el Salmo 1, pero ¿en dónde estaba su delicia? En la ley de Jehová. Otra vez, como el salmista del Salmo 119, en tu ley está mi delicia. ¿En qué se deleitaba? En la ley de Jehová. Y ahora una pregunta para pensar nosotros, ¿no? ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Dónde encontramos satisfacción? Porque deleite es satisfacción. Realmente, yo creo que nos podríamos analizar cada una, no es para levantar la mano ni para confesar públicamente, sino preguntémonos, ¿dónde está mi satisfacción? ¿Dónde yo me siento realmente realizada, como dice, o satisfecha? O que yo digo que, bueno, ¿en qué? ¿En las posiciones que tenemos? ¿En nuestras posiciones? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro bienestar físico? ¿En nuestro ministerio? Si todas estas cosas son legítimas, pero son cosas secundarias, yo creo que podamos decir como el salmista, mi delicia está en lo que Dios me ha revelado, en su palabra, lo que Dios me ha enseñado a través de ella. Ese sería nuestro deleite, esa sería nuestra delicia, nuestra satisfacción, como el salmista lo hace, que podamos decir lo mismo. Versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Viva mi alma y te alabe. Viva. Renovar o vivificar. Y vemos que muchas veces el salmista le ha pedido a Dios que lo vivifique. Estuve mirando en el Salmo 119, muchas veces está esa palabra, vivifícame, vivifícame, vivifícame. Que lo renueve, esa es, que lo restaure, esa es el significado. Él había meditado, él había esperado en la palabra, él tenía un compromiso firme, pero no confiaba en él mismo, ¿no? Entonces sabía que necesitaba la vida espiritual que solo Dios puede ser. Él no quería ser un religioso,
Y creo que esta es la gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nos comportamos religiosamente? Leemos la Biblia porque, claro, tengo que leer, oro porque, bueno, tengo que orar. Voy a la iglesia cuando puedo y la pandemia me deja porque tengo que reunirme. Pero realmente, ¿dónde está mi corazón? No. Entonces, a veces necesitamos ese renovar. Y cada una de nosotros sabemos el estado en que estamos. Cada una de nosotras nos conocemos. El salmista era consciente de que él necesitaba ese vivificar espiritual, ese renovar, ese sentir como dijo el Señor y le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿no? Que una cosa tenga contra ustedes que han perdido el primer amor. Muchas veces tenemos que confesar que hemos perdido ese primer amor, que estamos lejos de sentir lo mismo que sentíamos cuando recién conocimos al Señor. Nos hemos acostumbrado, nos hemos vuelto religiosas, estamos rutinarias. Y creo que tenemos que pedirle al Señor, vivifícame, restáurame, renuévame. No que hemos dejado de hacer cosas. Si vamos al Apocalipsis 2 y vemos lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 3, vamos a ver qué le dice, porque conozco de tu trabajo, de esto, ellos eran muy trabajadores, muy esto, pero una cosa tenga contra ti. Has perdido tu primer amor. Se habían vuelto muy religiosos, pero habían perdido el primer amor. ¿Por qué hacían las cosas? ¿Para qué las hacían? ¿Cómo las hacían? Con los detalles. Entonces, creo que es una buena oración para nuestra meditación y para estar cerrando este salmo hermoso. Vivifícame, o reaviva mi alma. Vivifica mi alma. Que otra vez pueda sentir ese primer amor, ese fervor por ti. ¿Y él dónde lo encontraba eso? Pues en la palabra dice, viva mi alma y te alabe. Mi alma es el ser interior. Solamente Dios puede dar vida a nuestro ser interior. Nosotros podemos tomar vitaminas para nuestro ser exterior. Podemos hacer ejercicio para nuestro ser exterior. Cuidarnos en cierta dieta y tantas para nuestro ser exterior. Pero para el ser interior no hay pastillita ni vitamina. Solamente está la gran vitamina que es la palabra de Dios. Y aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice y renovarnos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y creo que tenemos que volver a las bases, volver al principio, volver a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para sentir esa vivificación, como está diciendo el salmista. Y fíjense que el salmista era muy consciente de él mismo y de lo que podía pasar, por eso le está pidiendo al Señor, renuévame. Yo no, como diciendo, Señor, yo no confío en mí mismo. Yo no estoy tan seguro. Mi corazón está rebosando de gratitud, mi palabra, mi esto, pero yo no confío en mí misma. Vivifícame, dame vida espiritual, dame vida interior. Ahora, ¿y para qué quería la vida espiritual? Dice la Biblia de las Américas, para alabarte, para alabarte. El salmista había dicho que sus labios rebosaban alabanza, su boca proclamaba las bendiciones de Dios, pero quería estar seguro que venía de un corazón revivido, de un corazón restaurado. Quería que su alabanza llegara hasta el Señor de una manera apropiada, no solamente su entendimiento, inteligencia que había pedido antes, que entienda, ahora le entendía, sino quería tener un espíritu dispuesto para alabarle. Es bueno analizar lo que cantamos, pero también analizar nuestro corazón, cómo cantamos y por qué lo hacemos. El escritor de Hebreos nos dice así, Hebreos 13:15, y nos dice esto para nosotros. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y este fruto de labios que confiesan su nombre, un fruto es lo que nace, ¿verdad? El fruto brota. ¿Y de dónde brota? De un corazón orientado a Dios. Y como recordemos entonces que el Señor escucha la canción del corazón. No importa si desentonamos con nuestra voz, Él está escuchando la canción de nuestro corazón. Si nuestro corazón está en armonía con Él y en su palabra. Eso es lo que Él escucha. Y el salmista dice, y tus juicios me ayuden. Juicio es lo que juzga sobre nuestras palabras y obras,
las que muestran las reglas por las cuales deben ser regulados los hechos y hacernos discernir entre lo que es correcto o incorrecto y saber discernir. No, y saber decidir. Bueno, es discernir, es saber decidir. ¿Y por qué se refirió a la palabra como juicio? Porque era lo que él necesitaba. Discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Él necesitaba eso, él necesitaba el discernimiento. El salmista reconoció que su alma necesitaba tanto la vida de Dios como la guía de la palabra de Dios. Ansiaba tener una íntima relación con Dios. Por eso necesitaba tanto la vida que solo Dios podía darle a su alma, como su palabra, como guía para vivir una vida aceptable delante de Dios. La ayuda que necesitaba la encontraba en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Y fíjense que esto está muy en armonía, lo que dice el salmista. No sé si ustedes escucharon el Catecismo Menor de Westminster, lo que declaró. Y eso es la pregunta número 1 del Catecismo de Westminster, ¿no? Eso, muchísimos años antes de todo lo que nosotros conocemos ahora. Y dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin, es la meta del hombre. No es las posesiones, ni el estudio, ni la familia, ni esta. La meta principal del hombre, de la persona, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y es lo que el salmista encontraba, por eso oraba. Y llegamos a nuestro último versículo. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada. Esto sí que me ha hecho luchar este versículo, ¿no? Porque parece un final extraño para un precioso salmo. El salmista está lleno de la obediencia, amor por la palabra, muestra la meditación, la unión que tenía con él. Pero, y aquí sí que tuve que pedirle al Señor, dame entendimiento. Es tu palabra, tú la revelaste. Porque claro, leí muchísimos comentarios, pero ustedes saben cómo son los comentaristas, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, no podía ser a ver cuál me gusta más. Entonces, ¿a quién recurrí? A que escribió la palabra, a que la inspiró, a Dios mismo. Y entonces dijo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque es como que este versículo no condice con todo el Salmo. Pero, sin embargo, para mí, lo que saqué es una lección enorme que nos deja al final de todo. Él no se apoyó en lo que él hacía, sino que recordó su propia fragilidad y tendencias pecaminosas. Ya lo habíamos visto en otros, es consecuente a todo lo que habíamos visto del Salmo. Recuerden que él no permitas, libérame, apártame de la mentira, de la vanidad, tantas cosas que él pedía al Señor que lo estuviera apartando, ¿no? Entonces, él recordó su propia fragilidad y tendencias pecaminosas. Literalmente es una confesión de imperfección y desamparo. Él se miró a sí mismo y no confió en sí mismo. Eso es lo que pasó. Él se miró a sí mismo y dijo, es como diciendo, no la hago, ¿no? Más estaba cerca de la palabra, más podía ver su corazón con tendencias a desviarse. Él no se confiaba, él sabía lo que Dios requería. Él había pedido entendimiento y discernimiento de los detalles de la voluntad de Dios. Y él sabía que tenía mucha tendencia para poder desviarse, ¿no? Se consideraba a sí mismo como una oveja errante. O sea, literalmente una oveja descarriada, una oveja que había perdido rumbo, digamos. Y las ovejas no saben cómo volver. Ustedes saben que los perros sí saben cómo volver. Y hay veces hay gente que han querido dejar perros por ahí. Resulta que cuando llegan a la casa encuentran primero al perro que lo está esperando en la puerta. Porque llegó primero el perro que la gente. Entonces, las ovejas no saben cómo volver. Y él se considera así como una oveja. Como una oveja errante, descarriada. Perdón. Y por eso le dice, busca a tu siervo, busca a tu sierva. Ahora,
En esta frase, yo anduve errante como oveja extraviada, podemos notar cosas del salmista que nos enseña. Primero, nos enseña su humildad. Se declara, entonces, en esta frase de yo anduve errante como oveja extraviada, podemos notar algunas cosas. Primero, nos enseña su humildad. Se declara tu siervo, tu esclavo, literalmente tu esclavo. No confiaba en sí mismo, reconocía el peligro de deslizarse. 3. Su reconocimiento de que no puede volver solo. Oveja, no puede volver solo, se reconoce como una oveja. Pero también su dependencia del Señor, depende de Dios para mantenerse firme. Cosas que Él nos enseña. Entonces, la sección final de este gran salmo enfatiza la gran necesidad del salmista de Dios y su dependencia de Él. Su amor y dedicación hacia la palabra de Dios no le ha hecho más independiente espiritualmente, sino más dependiente espiritualmente de Dios. ¿Y qué necesitaba el salmista? ¿Qué le pide? Fíjense en esta sección que hemos visto. Entendimiento, versículo 169, pide entendimiento. Él necesitaba liberación, el versículo 170. Habilidad para adorar a Dios, justamente, o sea, de la manera como a Dios le agrada, versículos 171 y 172. Poder para vivir una vida piadosa, 173 y 174. Y fortaleza para perseverar, 175. Y sigue diciendo es porque no me he olvidado de tus mandamientos. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado es no poner a un lado. No he puesto a un lado tus mandamientos. Y los mandamientos, de nuevo, es la palabra, el derecho de dar órdenes, ¿no? Es mismo, es la misma palabra. Entonces aquí el salmista termina con dos aseveraciones. Una, confesión, su propia fragilidad. Segundo, reafirmación, su apego a los mandamientos de Dios. Cierra el Salmo entonces con dos enseñanzas para nosotros. Reconocer delante del Señor nuestra incapacidad, no confiar en nuestra capacidad o en nuestra devoción. Recordemos lo que dice 1 Corintios 10:12, al leo de la Biblia de las Américas. ¿Por qué reconocer delante del Señor nuestra incapacidad y no confiar en nuestra propia capacidad o en nuestra devoción? A veces nos creemos que como leemos la Biblia y como estamos tan con muchos, escuchando muchos mensajes o con muchos devocionales, escucho a Sujal Michelén, escucho a escucho al otro, a Josías, a David, a Miguel Núñez, a todos los que están ahí. Entonces, nos creemos muy devotas y entonces nos descuidamos. Pero ¿sabe qué? Cuanto más conviene, como dice 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que estar alerta. El salmista lo sabía y creo que este versículo no lo tenía el salmista, pero hubiese dicho amén el salmista. ¿Por qué? Porque él se conocía, Señor, es como una oveja descarriada, tráigame. Si me voy muy lejos, tráigame. ¿Por qué? Porque el peligro que él podía correr. Él no se confiaba en su devoción, él confiaba en Dios que lo iba a traer. Y la segunda, primero es reconocer delante del Señor nuestra incapacidad y segundo, apegarnos más a la palabra, apegarnos más. Y para cerrar, para terminar, quería dejar un poquito lo que podemos orar como el salmista, ¿no? Y digo, que podamos decir como el salmista dijo en el Salmo 119:11. Todo está en el 119, en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que podamos ver lo que el salmista vio, lo que es. 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que podamos orar como el salmista oró. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y que podamos amar la palabra como el salmista la amó.
Y el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ojalá que en este salmo tan precioso podamos orar como el salmista. Y no ser como el salmista, pero sí imitar al salmista en muchas cosas. Tener ese alto visión de quién es Dios y la visión exacta de quién somos nosotros, que estamos siempre en riesgo de poder desviarnos. Poner una lupa grande en Dios para saber quién es Él, pero una lupa grande en nosotros para ver nuestras fallas y nuestras tendencias que nos puede llevar a la destrucción. Entonces, creo que el final de todo es el salmo, que podamos decir que yo amo la ley de Dios. Pero como dijo el Señor Jesús, si me amáis, obedeced mi mandamiento. No podemos decir yo amo y no obedezco. Entonces, para terminar aquí, y quiero hacerles un desafío ahora. Me gustaría, que esta es la última clase, ya no tenemos más, va a haber un receso, entonces no tenemos más reunión del Zoom, van a quedar